Vamos a incorporar a esta conversación a Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Presidente, bienvenido a La Hora de la Uno. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer. ¿Usted qué opina? ¿Cree en la inocencia del fiscal general del Estado? Bueno, no tengo una opinión formada, lógicamente. Son muchísimas informaciones y contradictorias. Yo, por mi propia formación jurídica, me excluyo de analizar cada pormenor, porque hay que estar dentro del expediente, dentro del conjunto del sumario, como para poder llegar a una conclusión, ¿no? Yo le deseo que salga bien parado. O sea, desde mi punto de vista, a todos los que pasan por un trance judicial, pues no les deseo nada malo, sinceramente, pero bueno, ya está visto para sentencia. Ahora lo que realmente importa es que haya una sentencia que sea concluyente, pero que sobre todo sea muy clara en el relato, porque está excesivamente politizado el ambiente y por tanto que se puedan establecer conclusiones. Seguramente hay mucha gente que la comparta, otros que no, porque ya digo, está todo muy polarizado, pero lo importante es que en términos jurídicos, no en términos políticos, haya argumentaciones que no se contradigan con doctrinas anteriores del propio Tribunal Supremo, ¿no? Es que precisamente, presidente, se lo preguntaba por su formación jurídica. Me gustaría saber si, en su opinión, hay base probatoria suficiente para condenar al fiscal general del Estado. Bueno, pero insisto, es que no, para poder contestar con exactitud a una pregunta como esta, tendría que haberme metido, de hecho, de lleno en el sumario. No he seguido tampoco los pormenores del juicio, sinceramente, no lo sé. Lo cierto y verdad es que en términos penales hay que recordar permanentemente que lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad, no la inocencia. En términos penales, digamos que la duda es en favor del reo, de manera que el sistema penal en general en España es muy garantista. Yo hasta ahora siempre he dicho que, con todos los problemas que tiene la justicia, no solo en España, en muchos sitios, que es fundamentalmente muy lenta, que llega muchas veces tarde a las soluciones y que por tanto es menos justa en ese sentido, todo lo que podamos hablar del funcionamiento del modelo judicial, pero tiene una ventaja para los que amamos un poco la libertad y el Estado de Derecho, la democracia y nuestros propios derechos como ciudadanos. Tiene la ventaja de que a lo mejor en nuestro sistema judicial deja en la calle a culpables, que puede pasar, pero tiene la enorme ventaja de que es muy difícil que inocentes entren en prisión. Al menos esa es mi opinión de tantos años de historia, ¿no? Porque el recurso penal es un recurso en el que tiene que estar todo muy claro, muy definido, no es como otro tipo de pleitos, ¿no? Y por tanto, pues lo que deseo es que realmente no queden contradicciones jurídicas. Las políticas las obvio, jurídicas, que no haya para mí elementos que digan, bueno, es que el Tribunal ha improvisado, el Supremo ha improvisado una técnica, una doctrina jurídica distinta a la habitual. El Supremo lleva ya muchos años viendo todo tipo de casos y hay doctrinas claras en muchos aspectos. Entonces se trata de eso. Para mí lo más importante es saber si se aparta o no de lo que hayan sido supuestos similares o asimilables a lo largo de tantos y tantos años de sentencias del Supremo, ¿no? Presidente, en este sentido, Isabel Díaz Ayuso y su entorno personal y su entorno político, hablan de una operación de Estado que incluye a Hacienda para destruirla. ¿Usted comparte esta teoría? Bueno, pero eso está en el terreno de la especulación. Yo, como todo, aquí hablamos los análisis y las consideraciones políticas, las haga quien las haga Ayuso, las haga alguien del PSOE o las haga quien quiera. Las consideraciones que son eminentemente políticas son libres y yo no le pondría muchas restricciones, no le pondría puertas al campo, que cada uno diga lo que quiera, que también la sociedad es suficientemente madura como para saber cuándo se dicen tonterías o se dicen cosas puestas en valor, ¿no? Pero, presidente, le preguntaba si usted la comparte. Pero pero se lo estoy explicando, pero que el terreno de la especulación política vale. Ahora, el problema no está cuando se hacen apreciaciones políticas, sino cuando se están estableciendo imputaciones de lo que podrían ser delitos. Si lo que quieren decir el entorno de la Comunidad de Madrid
es que el gobierno o el fiscal han prevaricado o que han movido toda la maquinaria oficial para vulnerar un derecho de un ciudadano, entonces lo que tienen que hacer, si son coherentes, es denunciarlo jurídicamente. Por eso yo no soy partidario de que se hagan acusaciones así como así, que no vayan acompañadas de la correspondiente denuncia penal, porque es que hablar es gratis y se pueden decir muchas cosas y luego incluso cambiar de opinión y cambiar de criterio. Pero lo verdaderamente trascendente es, oiga, si usted la idea que tiene es que ha habido una maquinaria y una organización y toda una prevaricación, en definitiva, para condenar a una persona indebidamente, pues lo que tiene que hacer es denunciarlo. Si no, para mí no tiene credibilidad esos argumentos. Hablemos de la amnistía, presidente. Usted se ha posicionado desde el principio, además se posicionó en contra de la ley de amnistía. Ya está el debate jurídico pues prácticamente resuelto, pero me interesa su interpretación política. ¿Usted cree que al final la amnistía ha sido beneficiosa para la convivencia en Cataluña? Bueno, yo creo que eso habrá que verlo después. Para llegar a esa conclusión tendrá que pasar más tiempo y se lo explico. Es innegable que en Cataluña hoy la situación es notablemente distinta. Lo que pasa es que yo hago un análisis un poco más amplio que los indultos o la amnistía. En el ambiente hoy más normalizado de Cataluña influyen muchas cosas. Es más, si me siguen muchas cosas que he dicho sobre este particular, verán que hay coherencia. Yo mantuve siempre que la inflamación independentista se debía a dos cosas. A la efervescencia de la crisis económica del 2007, digamos que allí se buscó la excusa de España nos roba, como otros estaban diciendo que la culpa era del abuso de la sanidad o de la educación, ¿no? Aquí cada uno buscó excusas para justificar la enorme crisis económica en la que nos zambullimos los españoles en el año 2007-2008. Y sin eso sería imposible pensar en el enorme oleaje que se produjo en Cataluña de reacción. Segundo, creo que evidentemente la situación económica ha mejorado muchísimo respecto de entonces y por tanto eso calma muchísimo la situación social. Segundo, creo que después del intento de independencia frustrado, primero, muchísima gente en Cataluña se ha convencido, como le pasaría hoy a los británicos con el tema del Brexit, de la cantidad de mentiras y de sinsentidos que se plantearon, y yo creo que muchísima gente se ha ido cayendo del guindo, se ha visto desengañada. No tiene nada más que ver la caída en picado electoral de lo que era CiU o Junts, que han cambiado ya 3 o 4 veces de nombre, e incluso de Esquerra. Todo el movimiento independentista ha ido cayendo en picado. Pero por tanto, lo que se ha producido es una desinflamación. Disculpe, presidente, entonces, en su opinión, desinflamación. No tiene nada que ver con la ley de amnistía, sino con un transcurrir lógico, digamos, de los acontecimientos hasta que el independentismo se cayó del aire. Es decir, sí. Cuénteme, presidente. No es que no tenga que ver. No es que no tenga que ver. Es que hay muchas cosas que influyen en el estado ambiente de una sociedad. Hablo de la situación económica, hablo de que cuando no se consigue un gran objetivo, obviamente la frustración lleva a que se descubran muchos el engaño, a que ha ido cogiendo cuerpo el concepto de normalidad. De hecho, la gran mayoría que tiene Illa, que es el que más aporta normalidad hoy por hoy a la situación de Cataluña, todo eso obviamente influye y mucho. ¿Cuál es el problema de la amnistía? Si la amnistía hubiera sido, desde mi punto de vista, yo entiendo que cada uno puede opinar lo que quiera, si la amnistía hubiera sido fruto de un consenso, oigan, miren, queremos pasar página de esta situación y literalmente olvidar, pelillos a la mar. Bueno, pero es que no fue así. Fue objeto de un contrato. Yo creo que la auténtica tranquilidad social no se contrata, no se alquila. Yo estaría tranquilo y pensaría que es útil, dentro de que no la compartía en otros aspectos morales y políticos y de principios, pero más allá de eso, bueno, si sirve para el fin, hubiéramos conseguido que el independentismo dijera que no lo va a volver a intentar. Yo creo que buena parte de la inflamación que tengamos dentro de unos años, no la de hoy, que hoy está todo muy en solfa, pero dentro de unos años veremos si realmente el independentismo ha renunciado a su objetivo de, por las bravas, romper la unidad del país o no. Por el momento lo que les escucho a todos los independentistas es que ellos, que sí, pero que
en cuanto puedan van a volver a intentarlo. Esa es la realidad, ¿no? La inflamación de las sociedades depende muchas veces de los inflamadores. Y que estén más flojos los inflamadores es bueno. ¿Ha sido como consecuencia de que han entrado a la cárcel o de que ha tenido que estar unos cuantos años fuera de España Puigdemont? No lo sé. Lo que sí sé es que al final hubo un acuerdo PP-PSOE absolutamente definitivo para la aplicación del 155, que a partir de ahí empezó la desinflamación clarísima. Sí. Miren ustedes la poquísima reacción que hubo cuando se aplicó el 155 en Cataluña y que además incluso hubo un consenso. Recuerdo incluso al presidente del Gobierno hoy, cuando no lo era, a Pedro Sánchez, salir de Moncloa diciendo que había que hacer una ley para meter en el Código Penal los futuros posibles intentos de convocatorias ilegales de referéndum. Todo ese conjunto de reacción en bloque del constitucionalista español produjo la frustración de la intentona independentista y a partir de ahí todo ha sido aparecer mentiras, engaños de todo tipo y por supuesto cuentas infladas. Yo creo que se han ido cayendo del guindo muchísima gente, lo cual no quiere decir que no haya gente que siga pensando que es legítima la independencia. Presidente, le voy a pedir concreción. Usted ha criticado, y además lo ha criticado repetidamente, el pacto de investidura de Pedro Sánchez. En su opinión, ¿cuál debería haber sido la alternativa política correcta al resultado que vimos el 23 de julio? Pues mire, le voy a contar, no sé si a usted no he tenido ocasión de decírselo. Yo la noche electoral le puse una carta al presidente Sánchez, para hablar con él con relativa urgencia, ¿no?, para contarle mi perspectiva concreta, pero luego se la he podido contar a gente de su entorno, a él no, lamentablemente. Pero mi opinión era la siguiente. Yo creo que la situación era un pacto imposible, un pacto que hay que ver las cosas con diatriba. A mí me interesa que gane el PSOE estas elecciones, que gobierne, pero también las siguientes, las otras. Y para eso es fundamental no dejarse los principios en el cajón, ni pensar que la política vale todo, ¿no? Yo creo que pactar con la extrema derecha, que es Junts, porque es extrema derecha, independentista y medio racista y xenófoba, pero pactar con toda esta gente finalmente nos somete a unas contradicciones y a dejar en un rincón muchos de nuestros valores y principios y a decir, digo donde hemos dicho Diego, ¿no? Presidente, eso no es se me evidente, escape. lo sabe todo el mundo. ¿Qué sucede? Sí, no le he preguntado por cuál habría sido la alternativa en su opinión. No, pero se lo explico. Sí, le digo que quise plantearle al presidente Sánchez que mi alternativa, en vista de, antes de meternos en un laberinto sin salida y de tener que pactar con el diablo, políticamente hablando, me refiero, y hacer de su capa un sayo, en vez de haber planteado eso, haber dejado la posibilidad de que saliera un gobierno del PP, que no hubiera salido porque no había mayoría, era evidente que no sumaban suficientes votos, haber planteado, bueno, que ante la alternativa de que el Partido Popular no salía, haber dicho que no a las principales exigencias, sobre todo las que tienen que ver con los planteamientos de ruptura de la unidad y de la soberanía nacional o del principio de igualdad, que es el que nos motiva a los socialistas, haber dicho que no y haber podido ir a unas segundas elecciones en las que estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez hubiera conseguido no solo más votos, sino que hubiéramos conseguido que los votos de Puigdemont no hubieran sido definitivos. Porque lo que no se lo puede saltar nadie es que todos los indultos y sobre todo la amnistía han sido consecuencia de una exigencia de chantaje. De no haber sido decisivos los votos de Puigdemont, no sé, estaría mejor la situación en Cataluña, pero no habría sido por la amnistía. ¿Usted cree que hay que repetir los comicios hasta que un partido logre la mayoría absoluta, presidente? No. Hasta que se puedan conseguir acuerdos coherentes con lo que se va prometido a la ciudadanía. Pero ya la ciudadanía se pronunció una primera vez el 23 de julio. ¿Usted cree que votaron mal? ¿Pero usted cree de verdad que la gente votó que mandara a Puigdemont en este país? Vamos. No sé, le preguntaba por lo que opina usted, presidente. No sé, yo creo que no sé, por gobernar
no puede uno dejar en el cubo de la basura sus propios planteamientos o principios. Ese es mi planteamiento, lo digo como lo siento. De manera que no sé si se tienen que celebrar más elecciones o menos, pero yo recuerdo que en aquellos tiempos de si había que abstenerse o no con el Partido Popular, había mucha gente que decía dentro de mi partido, me lo decían a mí, me decían, no, hay que ir a elecciones todas las que sean necesarias, 14, aunque nos quedemos en 10 diputados, pero ser auténticos. Bueno, es una opción, yo no lo veo. Yo creo que literalmente lo que se estaba poniendo sobre la mesa era una especie de harakiri ideológico a una parte de la izquierda, desde luego a mi partido, al PSOE, y que era preferible plantar cara a ese planteamiento y decirle a los ciudadanos, que por eso somos demócratas, decirle, miren ustedes, ante esta amenaza y este chantaje, lo que prefiero es que vuelvan a decidir, porque el resultado de las elecciones ha sido tan kafkiano que aquí no hay por dónde cogerlo. Y la gente seguramente se hubiera aclarado. De no haberse aclarado, pues habría que intentar pactar los mínimos posibles, pero siempre dentro del marco constitucional, ¿no? Presidente, ¿quiénes le consideran el principal disidente interno dentro del Partido Socialista? ¿Usted asume ese rol o lo rechaza? Disidente, no sé en qué consiste ser disidente. Yo no soy disidente, yo opino dentro del PSOE. Pero no estoy fuera del PSOE ni pretendo estar en ninguna corriente de opinión pública. Lo que verdaderamente resulta, Silvia, muy chocante es que a veces, porque yo diga lo mismo que decía todo el Gobierno en pleno hace 24 horas, resulta que sea disidente, que realmente es que llama la atención. El intentar ser coherente o intentar tener opinión en un partido de izquierda que es de naturaleza autocrítica, donde lo normal es que no se ponga nadie nervioso porque haya diferentes opiniones. Eso es lo normal en la izquierda. Por favor, yo creo que a estas alturas es que ya cualquier comentario parece que se está traicionando. Yo llevo muchos años en esto, más años que la mayoría de los que están llamándome de todo tipo, insultándome en las redes sociales, permanentemente por opinar. Y manteniendo un principio que al final me cuesta creer que sea noticia. Es decir, que por intentar expresar una opinión de sentido común o decir exactamente lo mismo que decía hace un mes, hace 2 o hace 2 años, pues que eso sea noticia. Hombre, por favor, yo no soy ni un radical, he sido socialista toda mi vida, llevo ganando al Partido Popular toda mi vida, además en un territorio muy conservador, al PP y a Vox. Es decir, que hay mucha gente que se especializa en insultar al PP y a Vox, y eso está bien, pero eso lo podemos hacer cualquiera. Lo que hay que hacer es ganar. Lo que hay que hacer es convencer a la opinión pública y le reto a cualquiera, al que quiera, que venga a Castilla-La Mancha y compare cómo tenemos aquí los servicios públicos, cómo funciona aquí el estado del bienestar, cómo tenemos la sanidad pública, la educación, cómo realmente se cohesiona una comunidad autónoma y se hace dentro de un marco constitucional sin ningún tipo de problema. No estoy dispuesto a aceptar muchas lecciones en ese sentido. No, me estoy preguntando si usted, digamos, como voz disidente, crítica dentro del Partido Socialista, cree que su posición favorece o daña su propia formación. Pues yo creo que en conjunto tendría que favorecerla. En conjunto tiene que favorecerla. Es que no confunda usted formación política con el jefe de la formación o con el líder. El PSOE no es Pedro Sánchez, pero bueno, que no lo era tampoco Felipe González, no lo era Alfonso Guerra, no lo es Paje. Y yo no soy ni pajista, ni sanchista, ni felipista, ni nada por el estilo. Yo soy del PSOE. Y en el PSOE siempre ha habido, incluso se ha auspiciado una razonable y sana crítica y autocrítica. Hubo un momento hace años en el que en las reuniones estaba solo permitido hablar en contra, no a favor. No se quería pelotas. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que el contraste de opinión en plena democracia es positivo, ¿no? En eso consiste. Los partidos políticos tienen que tener libertad de opinión. Yo coincido en el 90% de la gestión del Gobierno. Eso no lo van a decir ustedes nunca en la prensa, porque aquí la prensa solo resalta lo que es discrepancia, pero realmente yo estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas, como no puede ser de otra manera, en temas ambientales, en temas sociales, en perspectivas económicas y fiscales, en muchísimas cosas estoy de acuerdo. Y hay algunas en las que discrepo. Se fijará usted en que en mis discrepancias
separan siempre los temas personales. Yo no entro en ataques personales, no me muevo en descalificaciones ni en insultos, no estoy en banderías, ni en corrientes críticas, ni nada por el estilo. Tengo fundamentalmente una convicción y esa tiene que ver con los planteamientos independentistas, tiene que ver con los planteamientos de la Constitución, tiene que ver con la unidad de España, porque finalmente me veo obligado como presidente a defender esos valores. ¿Usted se ve a sí mismo como una alternativa en el liderazgo del Partido Socialista? No, sinceramente no lo veo. Es más, le voy a decir, una parte importante, una parte sustancial de mi libertad de opinión, aparte de llevar ya muchos años en esto, una parte de mi libertad de opinión tiene que ver en que no tengo ningún tipo de aspiración, digamos, a modo de hiedra, de trepar. Yo, visto cómo está el patio, si uno quiere trepar, pues casi tiene que hacer más la pelota, ¿no? Porque yo lo que recibo son muchas incomprensiones, por no decir muchos insultos y muchos ataques, ¿no? Entonces, de manera, algunos muy organizados, ¿no? Bueno, pero tengo libertad de opinión y en cierta medida a veces mucho disgusto con las cosas que veo. Y le voy a decir una cosa, en esto no hay una ciencia. Ni se imagina usted, ni se imaginan muchos de los que están en la mesa y de los que nos escuchan, la inmensidad de gente en España que piensa como yo. También del PSOE, muchísima. Me estaba preguntando, ahora que Pedro Sánchez ha anunciado que se va a presentar a la reelección, ¿va a contar con su voto, presidente? Sí. Yo siempre votaré al PSOE. Esto es una cosa que no tiene vuelta de hoja. Le preguntaba por Pedro Sánchez, quiero decir que, hombre, lógicamente usted va a votar al PSOE, pero digo que PSOE con el liderazgo de Pedro Sánchez, ¿contaría con su voto? Ah, bueno. Sánchez. Hombre, es que me podía preguntar si Pedro Sánchez monta un partido político y se presenta él, entonces ya... Hombre, es el actual líder del Partido Socialista, por eso se lo pregunto, presidente. ya tendría morbo, sí. Bueno, mire, si yo intento ser en mi vida medianamente sensato, ya sé, no tengo, me puedo equivocar como cualquiera, pero le voy a decir una cosa, yo soy un convencido del Partido Socialista y del espacio de la socialdemocracia que... Por eso, muchas de las críticas que hago es cuando el PSOE se aparta de ese espacio y realmente hace cosas totalmente contrarias a lo que representamos. Pero creo que realmente es el proyecto más ilusionante que ha habido a lo largo de la democracia, que es el que ha vertebrado realmente el sistema político español y el que ha conseguido los grandes avances y de modernización del país. Y creo que, sinceramente, ese espacio es respetado por mucha gente, aunque no nos votara, ¿no? De manera que yo siempre defenderé ese planteamiento que está por encima de quién es el líder del momento. Es decir, yo he tenido discrepancias en el tiempos pasados también cuando el presidente era Zapatero, y también lo podía decir en público, a lo mejor con menos notoriedad, pero también he discrepado de otras épocas distintas cuando me afilié al Partido Socialista. Son muchos años, ¿no? Y como yo lo hace mucha gente, lo que pasa que en este caso pues hay, a lo mejor tengo más notoriedad por ser el único presidente con mayoría absoluta en España, pero le aseguro que aunque no la tuviera y hubiera más, yo seguiría opinando lo mismo, ¿no? Presidente, pero la relación con Sánchez, bien, ¿no? Fluida. ¿Suelen ustedes hablar habitualmente? No, fluida no le voy a engañar. ¿En qué punto están? Nada fluida. En ninguno. No, ninguno. Pero bueno, tampoco nos vamos a engañar. ¿No hablan ustedes, presidente? El gobierno era Zapatero, prácticamente, cuando el presidente del gobierno era Zapatero, no se crea que tampoco nos pasábamos el día charlando, ¿no? No es habitual, ¿eh? ¿Y en general todos respetamos muy bien nuestros espacios. No, pero ya sé que... Hombre, una cuestión es que no hablen todos los días o que no hablen habitualmente y otra cosa es que la relación sea fluida, es decir, pues que haya una sintonía, que haya un buen tono. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin hablar con Pedro Sánchez, presidente? No. A mí no me han consultado absolutamente nada, casi le diría desde el principio. Desde el principio. De manera que no. Y yo realmente muchas veces, aunque muchas veces dicen que yo ataco o critico, créame que me defiendo más que ataco. Pero no. He hablado con el presidente, la última vez fue en
en la espera para el besamanos con los Reyes en el Palacio de Oriente, el 12 de octubre. Pero un ratín, vamos, un momento. No, sí, es decir, que mantenemos, por supuesto, la cordialidad personal. A mí me critican porque hablo con todo el mundo, ¿no? Yo distingo las formas y el respeto institucional y personal, ¿no? Intento no llevar los temas a lo personal, pero vamos, de lo que es hablar de miga política, de fondo, de planteamientos estratégicos, muy poquitas conversaciones a lo largo de estos últimos 10 años, muy poquitas. Presidente, dos cuestiones fundamentales también de mucha miga, de mucha chicha política. El Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí. ¿Cuál es la posición que va a defender su comunidad, Castilla-La Mancha, en ese encuentro? Bueno, lo que no tenemos es una información de cuál es la que va a mantener el Gobierno. La posición a priori es muy conocida por mi parte, por parte de Castilla-La Mancha y de muchas otras comunidades autónomas. Es más, lo tenemos firmado en documentos. Son más de 11 años los de retraso en la financiación autonómica. Le toca a partes del Gobierno de Rajoy y, desde luego, a los de Pedro Sánchez. Y verdaderamente es muy doloroso. Y ahora que hay tanto debate entre la política nacional y las autonómicas, es más doloroso todavía, porque después de llevar 11 años de retraso, sin querer ponerse a trabajar, sin querer dar ni un solo papel, a ver cómo nos lo explicamos, ni un solo papel para sentarnos a hablar, que no se ha sentado ningún gobierno, porque en la mesa no se querían sentar el Gobierno de la Generalitat. Por tanto, la primera condición clave es que nos sentemos todos a hablar del mismo sistema que tiene que seguir siendo común. Esto es lo primero. Y eso ha distraído que se pudieran sentar. Pero ¿sabe lo que pasa? Que es lo que más me duele a mí. Que el Estado hoy lleva años ingresando mucho dinero. En el Estado está entrando mucho dinero como consecuencia de muchas cosas. Es decir, ahora mismo están entrando ingresos. Se lo dije al presidente del Gobierno en una entrevista en Moncloa y se lo he dicho a la ministra. ¿Sabe cuál es el problema? Que todo este retraso al que beneficia es al Gobierno central. Porque de los ingresos extraordinarios que están ahora entrando, y muchísimos, a las arcas públicas, mientras las autonomías cogemos una parte, el Estado coge casi el triple. Desde luego mucho más del doble. Quiero decir que todo este tiempo en el que no se está ajustando realmente los costes que tenemos las autonomías en los servicios públicos y se está infrafinanciando a las autonomías, tenemos que estar soportándolo con deuda o a tiras o barrancas, otros haciendo recortes, nosotros los sujetamos los recortes. Bueno, este esfuerzo que estamos haciendo para mantener el estado del bienestar en las autonomías se está haciendo con unos recursos insuficientes, a todas luces insuficientes. De hecho, el Gobierno ya lo verá, como el lunes dice, que ofrece mucho dinero. Ese es el dinero que teníamos que haber estado ya circulando desde hace 10 años como mínimo. Pero el problema es que los ingresos del Estado se han disparado más del doble, casi el triple, respecto de lo que lo han hecho de las autonomías. Y, por tanto, eso ya significa una deuda tremenda del Estado durante estos 11 años con las autonomías. Lo que queremos es que se ponga sobre la mesa dos cosas fundamentalmente. Obviamente que va a haber una participación mucho mayor en los ingresos del Estado y, en segundo lugar, que el régimen sea común, que más allá de lo que ya establece la Constitución para el País Vasco y para Navarra, que todo lo demás sea régimen común. Es decir, que no haya singularidades con privilegio. Que aquí todas las comunidades autónomas tenemos singularidades, ¿eh? No es lo mismo gobernar un archipiélago que una comunidad uniprovincial, que una con 5 provincias, que otra con 9 provincias, que una con mucha población, otra con pocas. De manera que aquí todos somos singulares. Pero privilegios, ¿qué es lo que está detrás? El independentismo de encontrar, eso es lo que no se puede permitir y eso es lo que vamos a pedir todos. Una última cuestión. El Congreso ha dado esta semana el primer paso para tramitar el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Me gustaría saber qué se juega exactamente su región en este texto. Bueno, aquí hacemos varias cosas importantes, porque es un acuerdo PP-PSOE. Yo me comprometía que si era por consenso, como creo que hay que hacer las grandes normas, tiene que ser por consensos, aunque nos sobraba mayoría para aprobarlo en Castilla-La Mancha. Tenemos mayoría absoluta, que en sí mismo el mensaje de que sea consensuado para que tenga vocación de duración. Pero, en segundo lugar,
tiene que perfeccionar nuestras instituciones. Es evidente que se ha quedado desfasado nuestro estatuto respecto de normativas de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, nosotros, le pongo un dato, la mayoría de las comunidades autónomas pueden disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones y abrirían un periodo de 4 años. Hemos visto ahora Extremadura. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros las elecciones no se pueden interrumpir. Si yo convoco elecciones hoy, dentro de un año tengo que tener las que marca la ley para cada 4 años también a convocatoria del Estado. Defectos evidentes que se notan, ¿no? O, por ejemplo, lo hemos visto con el COVID, la facilidad que ha podido tener el Gobierno de, por decreto ley, anticiparse y reaccionar con emergencia, que es lo necesario ante una emergencia evidente, la han tenido otras autonomías. Castilla-La Mancha no tiene esa posibilidad. Bueno, son temas que pueden parecer no importantes, pero lo son. Y, desde luego, corregir un atropello que se produjo en la época de Cospedal, que fue brutal. Cospedal, cuando cogió el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo que hizo es subir mucho el número de diputados en la región porque supuestamente le iba muy bien. ¿Qué sucedió? Que a medida que apareció el tema de Bárcenas, yo decía que cada millón que aparecía de Bárcenas en Suiza era un diputado menos. Y hizo primero una ley electoral con muchos diputados y luego, a medida que se asustó, hizo una ley con un número de diputados realmente absurdo. Vamos a decir, tenemos 33 en 5 provincias, de manera que hay una malísima representación, todo pensado para que no pudieran entrar terceras formaciones, cuartas formaciones, que fuera solo PP-PSOE. Y esto es un atropello democrático. Fíjense que el Estatuto último de Castilla-La Mancha, el que vamos a corregir ahora, se terminó aprobando con los solos votos del PP en Castilla-La Mancha y del PP de Rajoy en España. Eso no pasó ni con Ibarretxe, que contó al menos con consensos de otros partidos. Es un auténtico atropello y eso es lo que se va a corregir. Pero esto es lo que afecta a la estructura institucional. A mí lo que más me importa es que elevamos al máximo rango de garantía la protección de la sanidad pública, de la educación pública, de las prestaciones sociales. Digamos que el estado del bienestar, que lo aplica la comunidad autónoma y lo gestionamos, queda de alguna manera muy patentizado, queda garantizado, ¿no? Luego pueden venir otros gobiernos y pasárselo por el arco del triunfo. Eso puede pasar, pero ya son derechos. Ya son derechos que el día de mañana los ciudadanos pueden terminar invocando ante los tribunales de justicia. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la Hora de la 1. Buen día, un abrazo. Un placer, muchísimas gracias, un placer.